familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Bienvenidos a su 18 Escuela para Padres de Enlace Asociación Civil. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, la doctora Alejandra Peña. Bienvenida, Alejandra. Gracias, mucho gusto de estar aquí. Y con ustedes también su servidora Isa Mirón. Vamos a hablar un poco y ahondar del tema de los efectos o los mecanismos de cómo funcionan los métodos anticonceptivos químicos. Y pues para eso Alejandra, la doctora, es experta en el tema y nos va a contar un poco. Como saben, habíamos hablado que para funcionar en el cuerpo, pues estos químicos u hormonas tienen unos mecanismos. ¿Nos podrías hablar un poquito cuáles son estos químicos o hormonas y cómo afectan el funcionamiento del aparato reproductor femenino? Bien, podemos dividir, digamos, los métodos de planificación familiar en hormonales y no hormonales. Entonces, en los hormonales están las pastillas, las inyecciones, el DIU que trae método también anticonceptivo hormonal y la píldora abortiva. Las hormonas que tenemos en el cuerpo son los estrógenos y los progestágenos. Entonces los científicos estudiaron esto para poder hacer los anticonceptivos. Hay unos que traen solo progestágenos y hay otros que traen estrógenos y progestágenos, los dos. ¿Y qué efectos hacen eso o cómo funcionan en el cuerpo? Ellas son nuestras hormonas sexuales por excelencia, pero ya modificadas, actúan de diferente manera. Tenemos el progestágeno artificial, que el progestágeno artificial lo que hace es alterar la consistencia del endometrio, lo adelgaza, o sea, lo vuelve hostil, no deja que ocurra la implantación, si hay en este caso. También inhibe la ovulación en el 50% de los casos en dosis bajas y en dosis altas del 97 al 99%, y la mayoría trae dosis bajas. También vuelven más espeso el moco cervical y lo que les decía, que interfieren con la implantación. Estamos hablando de cuatro efectos, básicamente, de estos químicos u hormonas sintéticas en el cuerpo. Y habrían dos efectos de los que hemos mencionado que son menos o más inofensivos en cuanto a la vida del bebé. ¿Cuáles serían esos? Que sería el que inhibe la ovulación, o sea, no permite que el óvulo salga del ovario. El otro es que espesa el moco cervical. Entonces, el moco cervical se vuelve más espeso y es como que forma un tapón donde no deja ingresar a los espermatozoides al útero. O el moco es el que les da el alimento y los ayuda a subir, digamos, en el útero y llegar a las trompas. Entonces no tienen alimento. Básicamente, entonces, evitarían que pueda vivir el espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino o que haya ovulación. Sin embargo, tú mencionabas que esto funciona en un 50% de las veces. Eso quiere decir que de 12 veces en el año o más que ovula una mujer, 6 veces va a ovular. Y eso es un riesgo muy grande. Entonces, están los otros efectos que diríamos que son efectos agravantes o graves en la vida de un cigoto, porque estamos hablando de que hubo fecundación y que hay unos efectos que evitan que esa fecundación o ese bebé llegue a desarrollarse. Exacto, que es que las trompas, los deditos que tienen, que se llaman fimbrias, para llevar al óvulo y después ya al óvulo fecundado, están quietas, no se mueven. Y la otra, que es que volvieron hostil, o sea, adelgazaron y lo volvieron duro al endometrio. Entonces no puede haber la implantación, no sucede la implantación. Entonces, si vemos ahí en la gráfica que ustedes ven cómo el óvulo va bajando en las trompas de falopio,
lo que nos dice que no va a haber fecundación en la trompa de falopio, pero como sí hay una probabilidad de que haya, y es una probabilidad bastante alta, hay un riesgo ahí, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos riesgos? El embarazo ectópico, que es uno de los más altos, y después que sea un aborto, que se produzcan abortos que ni se da cuenta a veces una mujer. ¿Y el embarazo ectópico qué implica? O sea, ¿cuáles son los riesgos de un embarazo ectópico? Que se rompa la trompa, que digamos, que no, como los deditos no están funcionando normal, que el embarazo vaya hacia el área abdominal, que caiga al abdomen, que se implante en el ovario, y la otra, que se implante en otros lugares que no son los convenientes, como el cuello de la matriz, que se llama cervix, y también que haya necesidad de operarla y quitar este embarazo por el riesgo de que se rompa. En este caso estamos hablando de que no solo está en juego la vida del bebé, que no va a poder llegar a desarrollarse, sino que también la vida de la madre, ¿no? Sí, porque este embarazo al romperse puede provocar hemorragias grandes que a veces como no saben que están embarazadas o no saben que el embarazo está fuera del útero, ya se dan cuenta cuando el embarazo ya está muy grande por dolor o hemorragia. A veces las señoras se desmayan y tienen unas grandes pérdidas que hay que colocar transfusiones. Y algo importante que no hemos mencionado y que tú lo acabas de decir es que habría que intervenir y quitar ese aparato dañado, lo cual implicaría, no sé, es pregunta, que la mujer perdería su aparato reproductor. En algunos casos pierde solo, digamos, si fue en la trompa, solo la trompa de ese lado o el ovario de ese lado. En otros casos sí pierde el útero cuando se rompe porque no se implantó, digamos, en cervix, que esos son uno de los más duros y sangran un montón, o se implantaron al inicio, cabal en el istmo, dice, donde se une la trompa y se une el útero. Y eso también... Como lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que no solo hay un efecto de riesgo para el bebé, sino también un efecto de vida o muerte para la madre y que se quede estéril, ¿verdad? Exacto. Y esto estamos hablando de un efecto ya no químico, sino físico por una intervención. Ahora, pues hemos mencionado los mecanismos de cómo funcionan estos en el cuerpo. Estamos hablando de que al final estamos hablando de una 50% de probabilidad de que el efecto o la manera en que se evita quedar embarazado es simplemente abortando en dos platos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Y ahora pues la siguiente, que esto ya es bastante grave y que no nos lo dicen, ¿verdad? O sea, muchas veces está ahí, tú lo mencionabas el otro día en una plática, que si uno puede interpretar lo que quiere decir los efectos secundarios en los papelitos de los... me gustaría que nos explicaras un poco eso. Muy bien. Es que todos los efectos vienen explicados en la prescripción y nos dicen todos los efectos. Nos dicen efectos antiimplantativos y a veces no sabemos que antiimplantación significa que es un aborto. Y aparte que como las hormonas que les estaba explicando, estrógenos y progestágenos, trabajan en todo nuestro cuerpo, no es solo reproductor, nuestro sistema reproductor, sino trabajan en todo el cuerpo, hay muchos efectos secundarios que vienen a causa de esto y algunos son graves, que pueden provocar embolia pulmonar, derrames, infartos, osteoporosis, insuficiencia venosa profunda, trombosis, osteoporosis, creo que lo mencioné, hipertensión arterial, dolores de cabeza, cambia nuestro aroma, entonces ya nuestra pareja, está comprobado que nuestra pareja ya no reconoce nuestro olor. Claro, nosotros ya no lo reconocemos tanto, pero ya no reconoce nuestro olor. Es algo inconsciente. Algo inconsciente. Y los progestágenos aumentan el riesgo de cáncer de mama del 1 a un 50%. Pero ya unido con estrógenos va hasta un 85%, un 95%. Entonces, el riesgo de cáncer de mama es alto y estas son cosas que no te dicen. Por ejemplo, tampoco te dicen, utilizando un método, tienes que hacerte densitometrías óseas cada cierto tiempo para ver cómo están tus huesos, tampoco te lo mencionan. Y o sea, los efectos que tú estás mencionando secundarios, independientemente pues, de quedar embarazada, ¿no? Pues son graves para la mujer, porque estamos hablando de que una mujer totalmente sana está tomando un químico que le va a afectar su salud, ¿verdad? En
cosas muy puntuales y graves. Y también había oído que afecta nuestra manera de, o sea, hay gente que se engorda mucho o que se adelgaza mucho. Exacto, porque hay retención de líquido. Y aparte la ansiedad a veces hace que las mujeres coman un poquito más. Y sí, también altera los triglicéridos y los lípidos normales que tenemos, el colesterol normal, hace que aumente más el colesterol malo, que le dicen. Entonces, también aumenta nuestra grasita, hace que engordemos. Y aparte también, uno dice solo afecta a la mujer, pero no afecta a la pareja. Decía del olor, del aroma, ya nuestra pareja no nos reconoce o nos conoció con un olor que no era el nuestro. Y psicológicamente, tal vez no estamos tan conscientes de esto, pero esto está sucediendo. Hay un cierto rechazo de la pareja, aparte que causa resequedad vaginal. Y al haber resequedad vaginal, pues vamos a estar menos propensas a tener relaciones sexuales, sino que vamos a rechazar porque hay dolor, disminuye el líbido. Entonces acá también, al disminuir el líbido, hay menos relaciones sexuales y ya afecta a nuestra pareja también. Estaba yo hablando de este tema en una escuela y sí se mencionaba que inclusive afecta específicamente, no sé si es la tiroides o las glándulas endocrinas, que la mujer estaba muy delgada, o sea, al punto de que parecía una persona con anorexia y que la doctora había llegado al punto en que le quitó las pastillas, pero eso fue en esa semana, porque ella no podía Subir un de poco de peso. peso y estaba básicamente enferma, pues, de lo delgada que estaba. Exacto, es que como afecta todas las hormonas, todo nuestro cuerpo no es que está separado, sino todo va unido y entrelazado. Entonces las hormonas que mencionamos viene hipotálamo, hipófisis y va hacia los ovarios, pero también está unido a las hormonas tiroideas, todo va junto. Entonces al alterar algo que está normal y está bien, podemos caer tanto en el lado donde lo alteramos mucho y van pesando menos, o hay otras que al contrario suben de peso un montón porque todo está alterado. No es que solo digan, solo va a trabajar en ovario, en útero, en las trompas, no, todo nuestro cuerpo se ve alterado. O sea, si hacemos una lista, un check de todos los efectos, vamos sumando, ¿verdad? Y decimos, bueno, no habrá otra manera menos riesgosa, porque estamos arriesgando la vida de un bebé que no ha nacido, estamos arriesgando la salud y la vida a futuro, mediano y largo plazo. Exacto. Leí yo hace poco que inclusive el efecto de estas hormonas y químicos afectan a los futuros hijos de la mujer porque estos químicos se quedan en el cuerpo. Sí, exacto, cambian el cuerpo, digamos, sí logran salir porque tienen un tiempo de vida, pero nos cambiaron, o sea, nuestro metabolismo, nuestra forma de ovular, nuestras hormonas fueron cambiadas totalmente. Entonces, al cambiar esto, sí puede afectar siguientes embarazos. O, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy conocido de cómo puede afectar, digamos, estas hormonas. Por ejemplo, está Jazz y Jasmine, que Bayer a nivel mundial ha tenido demandas fuertes por trombosis pulmonar, embolia pulmonar, que causaron que es un coagulito de sangre que se va a los pulmones y nos tapa las venas o arterias que están en los pulmones y causa unos efectos que causan la muerte de la mujer. Y hay otras mujeres que estos coagulitos se han ido al cerebro y han causado derrames y hemorragias muy fuertes. Está ya descontinuada en muchos países, pero nosotros seguimos y es una de las más usadas. Entonces, solo para ponerles ese ejemplo. O el Yadel, que son los implantes que se ponen acá en el brazo, subdérmicos, que también son muy utilizados. Está descrito que hay un porcentaje, es pequeño, pero cuando uno se pone a pensar ya es bastante, que si uno lo está utilizando, queda embarazada, esto es utilizando progestágenos, queda embarazada, el bebé, si es varón, puede tener la feminización de sus genitales. Y esto ya es un problema del bebé que tiene que ir a un genetista, endocrinólogos, y cuando ya nazca. Entonces también vemos que estos efectos son peligrosos cuando está embarazada. Claro. Entonces, pues seguimos hablando de efectos y ahorita algo muy importante que acabas de mencionar. O sea, es probable que la mujer inclusive, porque se mencionan estos efectos,
Si tú les estás dando químicos que te están diciendo al cuerpo no ovules, que tu endometrio esté delgado, que no pueda recibir a esa vida para el cual se inflama, pues ya no se inflama. Y además pues se atrofian las trompas de falopio, el movimiento, se reseca todo el aparato reproductor. Y eso le estamos dando para que por un año, 6 meses, a veces 2 o 3 años que toman estos químicos, pues llegará el momento en que definitivamente cuando estas personas o esta mujer quiera tener un hijo, pues que su aparato reproductor simplemente ya no responda, ya no funcione. Sí, disminuye bastante la fertilidad y más si es utilizado en adolescentes, que ahora es muy común. Adolescentes utilizándolo tienen todavía más riesgos de que más adelante no logren un embarazo. Aparte que está asociado también a la mayor producción de quistes en los ovarios. Entonces estas mujeres tienen mucho más problemas y como tú dices, si el moco es el que nos ayuda y hace que los espermatozoides reciban alimento para poder subir y llegar, porque son chiquititos, lleguen a la trompa, ya no tienen ese alimento, entonces va a ser más difícil y nuestro endometrio adelgazado cada vez también puede tener otras consecuencias de que no se logre implantar o que no tenga el suficiente alimento los primeros meses el bebé. Y aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de vagina por esa resequedad que tú decías y que se adelgaza tanto. Es algo que no está normal. Entonces las células ya no están normales y pueden transformarse ya en algo maligno. No solo me va a producir esterilidad, sino que además voy a tener problemas de salud, básicamente. Exacto. ¿Verdad? Muy importante estos efectos que hemos mencionado, estos mecanismos, pues no solo están en las pastillas, están en todas las diferentes gamas de pues, productos que hay para la anticoncepción. ¿Tú podrías mencionar cuáles son? Pues sí, están como mencionamos ahorita, son los hormonales, que son inyecciones, pastillas, los implantes subdérmicos, Nuvaring, que es un aro que se introduce en vagina, la T, que trae medicamento también, progestágeno, pero también vienen los otros, que también son, bueno, y los abortivos, ¿verdad? La pastilla abortiva, que esa pues no la tenemos acá, pero sí también hay anticoncepción de emergencia. Y los otros métodos que está, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre. Que también lleva de estos químicos. Hay una que lleva de estos químicos, una marca, y la otra que sí trae cobre, que es una tirita de cobre, pero el cobre también es un químico que está liberándose y que no es normal, entonces el cobre se vuelve tóxico para el bebé. Entonces, al haber implantación, pues a veces se vuelve tóxico. Y vienen los de barrera, que los de barrera pues entran condón femenino, condón masculino, el diafragma, todo un montón. Que estos pues los vamos a hablar en el próximo programa, porque tal vez su efecto ya no estamos tanto en el tema de los químicos, sino como de alguna manera pues su protección es muy limitada. Interesante que tú mencionaste la T de cobre o el DIU, como se está promocionando muchísimo aquí en Guatemala, que no es inofensivo, solo si nos pudieras explicar. Sí, por ejemplo, el cobre va a causar también que el endometrio se vuelva más delgadito y es un rechazo que tiene el cuerpo, entonces el endometrio se inflama, pero no de una manera normal, sino que lo vuelve tóxico y duro. El cobre también es un metal que se va a volver tóxico para el bebé. Aparte, trae la T, trae 2 alitas que tapan las trompas, pero no siempre producen eso. Y hay unos hilitos que salen del cérvix, del cuello de la matriz, hacia afuera. Y esto altera la producción del moco normal. Entonces también puede haber resequedad y puede haber... O sea que son muy parecidos los efectos. Y además de eso, pues hemos oído que muchas veces el embarazo ocurre, sí, a pesar de que está ahí este artefacto. Entonces, pues ahí el riesgo es de que haya un aborto, ¿verdad? O un embarazo ectópico. O un embarazo ectópico. Y pues en algunos casos el bebé nace con la T en la mano, eso lo mencionan mucho, ¿verdad? Sí, no han salido exactamente con la T, sino es el decir que sí, la T ahí está, se encuentra y está, pero sí, nacen con la T. La vida se abre camino, siempre, pero hay que pensar, los casos donde sí se da el embarazo, grande,
pero en los casos donde el embarazo fue pequeño y estuvieron perdiendo, se dice que una mujer normalmente en su vida vamos a tener pérdidas espontáneas sin darnos cuenta. Tenemos un retraso, después vino con un poquito más de dolor y hemorragia y tuvimos una pérdida sin utilizar nada. Ahora, ¿cuántos más se estarán perdiendo por estos métodos? Dicen que es muy efectivo la T, pero es muy efectiva, que se usa como anticoncepción de emergencia también para evitar. Entonces también lo utilizan como anticoncepción de emergencia y lo ponen 72 horas hasta 5 días después de las relaciones sexuales. Entonces ya estamos hablando De que... que está destruyendo la vida que se iba a implantar Exacto. ahí. Y qué tremendo, ¿verdad? Entonces al final el consejo es, si una hija, si una joven, si una amiga te pregunta, pues hay que buscar otras opciones, ¿verdad? De ser responsables y de pues planificar de alguna manera esa gran responsabilidad, pero básicamente es preparar un hogar que esté abierto a la vida, que esté abierto a esa posibilidad. Si nosotros vamos a entrar en el tema de tener relaciones sexuales, pues qué más que hablar de prepararnos como matrimonio, como pareja para recibir a esa posibilidad de vida. ¿Algún consejo o anécdota personal que tú nos puedas decir al respecto? Pues sí, que ahora con tanto que se lee y gracias a la tecnología que hay, que nos podemos informar más, pues hay muchas personas que sí están dejando los métodos anticonceptivos y están yéndose por lo natural, que sería lo mejor, porque hay muchas personas ahora también que buscan ayuda ya cuando no logran embarazarse y lo primero que preguntamos es, ¿usaron algún método anticonceptivo? Y viene la colita de los métodos anticonceptivos. Y otra cosa, ahora se ven, antes la historia era las enfermedades de transmisión sexual ocurrían en mujeres ya más adultas o el cáncer ocurría en mujeres arriba de 40, 50, 60 años y ahora vemos adolescentes con lesiones premalignas a los 20 años, 18 años, 15 años, que uno se queda, no, o sea, no es bueno. Y si por alguna razón grave uno no puede tener un bebé en este momento, buscar, sí, ayuda, pero de algo que sea natural y no algo que dañe nuestro cuerpo. Estamos hablando que la responsabilidad como padres, la responsabilidad como adultos, como educadores, que somos todos en un ambiente determinado, es procurar el respeto a la naturaleza, que esa es parte de nuestra responsabilidad, el ser responsables, pero enseñando el respeto al amor, a lo natural, a una vida que puede resultar de cualquier relación. Yo he oído mucho y en una de tus charlas oí que habías trabajado para una organización que procuraba Métodos el bienestar anticonceptivos. familiar Ajá. a través de la planificación, y muchas veces este tema de planificación familiar, pues así como se ha prostituido un poco, porque realmente no podemos hablar de planificar una familia cuando la estamos destruyendo, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me queda, ¿cómo puede sentirse a nivel inconsciente el cuerpo, la naturaleza del cuerpo, cuando de alguna manera siente y sabe que se está eliminando la vida que se está concibiendo dentro de él? Y de ahí tú te preguntas por qué tanto enojo, por qué tanto odio, por qué tanta discusión en la pareja. Pues porque estamos recurriendo a opciones que no van a favor de esa vida que se puede gestar en uno, ¿verdad? Sí, exacto. Tenía una pareja de pacientes que ellos decidieron pues ya no más niños y al final una vez hicieron una prueba y salió negativa y el esposo lloraba y lloraba y lloraba y ella le dice, pero si quedamos que no. Le dice, sí, pero ya no me siento como que nuestra pareja está abierta a la vida y al no estar abierta a la vida es como que no tenemos sentido como pareja. Y entonces uno se pone a pensar que sí, en el inconsciente está que nosotros sabemos que las relaciones sexuales, aparte de que son unitivas, son procreativas y tienen que estar abiertas a la vida, porque si nosotros vemos en la naturaleza, lo normal es que las relaciones sexuales sean para procrear y continuar la especie. Claro, en nosotros también es unitivo y para el amor de pareja, pero si le quitamos esta otra dimensión, o sea, ya no estamos disfrutando las relaciones sexuales como deben de ser.
siempre abiertas a la vida, y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que tiene que ser una relación abierta a la vida, basada claro, en principios morales. Como tú decías, se ha prostituido completamente lo que significa hacer el amor. Y es cabal, al final lo que como padres queremos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto que hay un placer magnífico y bello y que puede ser pleno. ¿Por qué nos vamos a conformar con menos? Y que parte de esa plenitud es hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien, porque eso al final va a estar a favor de esa familia que queremos conformar algún día. Así que vale la pena educar, como hemos insistido antes, educar en la castidad. Vamos a hablar un poquito más de eso, cómo podemos enamorar a los jóvenes de ese amor ideal, ¿verdad? De ese bienestar que podemos procurar a nuestro cuerpo, a nuestra salud y a esa persona que vamos a amar. En los próximos programas vamos a tener aquí de invitada a la doctora, esperamos pueda venir para hablar un poquito más de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Estuvimos con ustedes la doctora Alejandra Peña e Isa Mirón. Los esperamos en la próxima, donde hablaremos del tema de enfermedades de transmisión sexual. Fue un gusto para nosotros. Ya saben que pueden ver más información en enlace.edu.gt. Muchas gracias. Es la familia fuerza.